Decía que para sacar el número mínimo de unidades a ser evaluadas, utilizamos la misma ecuación, con la diferencia de que el valor de S, desviación estándar, para la primera vez que se realice este trabajo en pavimentos rígidos, ha de tener un valor de 15. Y el error admisible va a seguir siendo más menos 5. Dentro de las fallas importantes que se presentan en pavimentos rígidos, podemos ver el hinchamiento o pandeo, que normalmente va a ser una grieta o una junta transversal, que por por el mal dimensionamiento de la ubicación de las juntas de dilatación-contracción, entonces el pavimento busca una salida para los esfuerzos, para la energía que generan los esfuerzos de contracción y dilatación. Entonces se produce un movimiento entre las losas y se produce una grieta. O también esta falla se puede presentar en una junta transversal. Entonces, como ejerce presión en severidad baja, bueno, se puede parchar sin mucha dificultad, pero cuando se pasa a un segundo nivel, entonces ha de ser necesario hacer un reemplazo de la losa en todo el espesor. Aquí tenemos de severidad media. Entonces vemos que la junta o la fisura se ha ampliado más y está más claramente definida. Y en severidad alta tenemos una elevación mayor de una de las losas con respecto a la siguiente. Entonces, en este caso, también lo que hay que hacer es romper el sector que ya se ha deformado en todo el espesor de la losa y cambiar por un nuevo elemento. Entre las fallas más frecuentes se tiene la ruptura de esquina. Normalmente va a ser una grieta que va a unir la junta transversal con la junta longitudinal. Entonces, lo que va a hacer es empezar también como una fisura muy leve, en cuyo caso no es necesario hacer nada. Después, cuando se pasa a un segundo nivel, a una severidad media, se puede sellar las grietas. Y después ya hay que hacer un parche de profundidad completa. Y tenemos de severidad media. En severidad alta vemos ya que ha habido una destrucción de la parte superficial del hormigón. Entonces vemos que se ha destruido la capa de recubrimiento de concreto y podemos ver los agregados que están en la parte inferior. Entonces, en este caso lo que hay que hacer es formar un rectángulo con todo el ancho que tiene esta fisura de rotura de esquinas y construir un pedazo de losa con hormigón nuevo. Lógicamente que hay que respetar en todos los casos la ubicación de las juntas, no se puede alterar. Entonces puede resultar que vamos a reconstruir 4 losas, pedazos de 4 losas. La losa dividida es cuando la losa se divide en figuras geométricas iguales. Tenemos de severidad media cuando ya se hace visible. En severidad baja las fisuras son muy finitas y no es necesario hacer nada. Cuando se llega a severidad alta, el interior de estos pedazos de formas que se han formado en el pavimento interiormente se van a fisurar en una mayor intensidad, haciendo que prácticamente sea necesario reconstruir la losa en toda la superficie o por lo menos en la superficie afectada. Esta es una falla que en nuestro medio normalmente no se da,
porque es producto de la expansión que produce las partículas grandes del agregado cuando hay heladas. En nuestro caso, las heladas son superficiales. En el caso de Cochabamba, nunca tenemos temperaturas bajo cero. Y en el caso del altiplano, si bien hay temperaturas que pueden estar 12, 15 grados bajo cero, pero de todas maneras el congelamiento es superficial y son temporadas muy cortas porque el sol continúa saliendo. Entonces no tenemos esos periodos como en el norte, en Estados Unidos, donde hay épocas prolongadas de congelamiento y hay otras temporadas de deshielo que desestabilizan totalmente la estructura del pavimento. En ese caso se va a presentar una situación como esta, como una losa picada cuando está en severidad baja, luego de severidad media. Estas fallas se pueden distinguir porque tienen una forma de prolongadas. Entonces, y siempre van a estar a continuación de una junta. Entonces van a partir en una junta y van a terminar en otro subsector de la misma junta. Aquí en severidad alta, todas las partes involucradas en la falla, en las grietas de durabilidad, se van a empezar a desintegrar. Entonces ya hay una afectación a la estructura del hormigón. La falla o escalonamiento de juntas se va a producir cuando no se ha utilizado acero o pasadores de transferencia de cargas. Entonces, como la fricción entre las losas, entre dos losas continuas, no es perfecta, una de las losas se va a hundir y la otra se va a elevar. Entonces, tenemos ahí en ese pavimento un efecto de piano. Cuando se transita sobre ese pavimento va a haber un traqueteo permanente. Si ustedes van por la avenida Petrolera, hay un sector que tiene esta situación. Las losas están en buen estado, pero ha habido este escalonamiento, o sea, los asentamientos diferenciales de las juntas de unas losas con respecto a otras. Severidad media, la diferencia entre una losa y otra es muy pequeña en la severidad media. En severidad baja prácticamente no se nota. Cuando se llega a la severidad alta, la diferencia entre una losa, la siguiente o la anterior, ya tiene una altura considerable. Otra falla frecuente es el daño del sello de junta. El material que se utiliza en las juntas tiene menor duración que el pavimento. Normalmente su vida útil está entre 5 y 8 años. Entonces lo que hay que hacer es sacar las juntas, limpiar completamente la abertura que existe entre una losa y otra y reponer la junta. Lógicamente es un trabajo muy complicado por el pequeño espesor que tiene la junta, pero esa sería la solución. Cuando recién empieza es muy poco notorio, no es necesario hacer nada. Cuando se llega a la severidad media ya había que pensar en resellar las juntas. Y cuando ha llegado a severidad alta, incluso se ve en la parte inferior el material que se ha utilizado como base para el sello, que normalmente es el cordón de retención. Pero aquí vemos en este caso han utilizado un plastoform que está a la vista. En las vías urbanas, en nuestro medio, por el costo elevado que tienen las juntas, se utiliza un poco de asfalto caliente o emulsión mezclado con arena fina. Pero esto no es el modo correcto de sellar una junta. Más bien, en algunos casos puede ser perjudicial, como el asfalto cuando hace calor se va a volver más flexible, menos resistente, puede ser que partículas de pequeñas piedras ingresen a la junta y eso va a generar esfuerzos de compresión, porque le impiden a la junta
realizar sus movimientos normales de contracción y dilatación, y eso puede provocar la aparición de fallas de junta. Aquí tenemos el desnivel que se produce entre la calzada y la hombrera, o la calzada y la berma. Normalmente las bermas no son del mismo material, o sea, no son de hormigón. Van a ser de pavimento flexible o solo incluso un tratamiento. Entonces, en este caso hay que tratar la berma. Y lo que se hace es rellenar hasta poder emparejar con el borde de las losas. Tenemos de severidad baja, de severidad media, cuando ya la parte afectada la parte afectada de la berma se amplía. Finalmente tenemos de severidad alta, donde ya la diferencia de nivel incluso entre la losa y la berma es bastante mayor. Otras fallas frecuentes son los agrietamientos lineales, que pueden ser transversales, longitudinales o incluso en diagonal. Entonces, estas grietas van a dividir a las losas en dos o tres pedazos. Generalmente estas fallas se producen por efecto de las repeticiones de las cargas del tráfico. También tiene una influencia importante el gradiente térmico. En Cochabamba tenemos un gradiente térmico elevado. En estos días, por ejemplo, podemos ver que la temperatura mínima está llegando a 7 grados y la máxima llega a 30. Entonces tenemos un diferencia térmico de 23 grados, que es bastante elevado. Si vemos en el trópico, en Santa Cruz, normalmente las mínimas están en 22 y las máximas van a estar en 31, 32. Entonces, el gradiente térmico es solo de 10 grados. Entonces, mientras más grande sea el gradiente térmico, la aparición de fisuras ha de ser mayor. También puede influir el exceso de humedad en la capa de fundación. Tenemos de severidad baja cuando las fisuras son poco perceptibles, muy delgaditas. Luego tenemos de severidad media cuando la fisura se ha ampliado. Y de severidad alta cuando los bordes de esta se han empezado a desintegrar. Entonces la falla se hace mucho más visible. También el bacheo o cortes de utilidad constituyen fallas. Esto normalmente se realiza cuando hay trabajos de servicios, ya sea eléctricos, de gas, de cañerías de agua, etcétera, que se construyen después de que se ha hecho el pavimento. Lo que se hace es cortar en un rectángulo para dar cabida a estos ductos. Entonces, realmente que la reposición no es perfecta. Ha de haber un desnivel entre esta losa que se ha construido por este motivo y el resto de la losa, del resto de la calzada. Y también esta parte se va a fisurar más rápido que el resto del pavimento. Pues aquí tenemos de severidad media. Vemos que los bordes se han ampliado, pues el borde de unión entre el antiguo y el pavimento que ha sido construido para tapar la zanja que se hizo para el servicio. Y en severidad alta vemos que interiormente el parche que se realizó con este fin también se ha fisurado. En este caso lo que hay que hacer es sacar todo el parche y reemplazar por uno nuevo. También si las roturas de esquinas pequeñas, se puede hacer bacheos pequeños, como vemos en la fotografía. Vemos de severidad baja
solamente por diferencia de niveles que se tiene entre el pavimento antiguo y el bacheo que se ha hecho posteriormente. De severidad media cuando este parche se ha empezado a fisurar. Y de severidad alta cuando el parche se ha agrietado con gotas de mayor espesor y de mayor profundidad. El agregado pulido también es frecuente, eso se produce como en el caso de la carpeta asfáltica por la fricción que generan los neumáticos de los camiones. Entonces ese mortero delgado que cubre al agregado se va saliendo. Entonces lo que hay que hacer es ponerle un tratamiento superficial o hacer un recubrimiento con un micropavimento. En este caso, por ejemplo, querer curar con un hormigón en una capa delgada no funciona. El hormigón con el sol se fisura muy rápidamente. Entonces, necesariamente tendríamos que curar o reparar estos sectores utilizando un tratamiento superficial asfáltico. Estos desprendimientos pop-outs también se van a producir en climas fríos, donde, donde existen épocas de congelamiento y deshielo, lo que va a hacer que el agregado absorbe humedad y va a producir su expansión. En estos casos, como la falla es muy superficial, no se puede hacer nada. Entonces, por eso que va a tener un solo nivel de severidad. El bombeo pumping es también otra falla muy frecuente en los pavimentos rígidos. Esto se debe a que el agua inevitablemente va a entrar a la parte inferior de las losas, o sea, a la subbase. La subbase, si es de material granular, tiene un contenido de finos. Entonces, muchos años el agua va a ir ingresando por las juntas y por las fisuras que se han presentado. Entonces, una vez se ha saturado la subbase, va a funcionar como una esponja. El momento que pasa un camión, pisa la rueda de un camión, lo que va a hacer es apretar la subbase como si fuera una esponja y una vez que ha cesado la presión de rueda, el agua va a saltar hacia el borde, hacia la parte externa, en los bordes de la junta. Esto se puede verificar cuando sobre el pavimento rígido transiciones durante la lluvia o después de la lluvia. Entonces, en el borde de la junta se ve pequeñas partículas de material fino. Esto hace que la subbase se desestabilice y pierda sus condiciones para las losas. Entonces, tenemos de severidad baja y de severidad media. Otra falla importante es el punzonamiento, que normalmente va a estar definido por una grieta y una junta o dos juntas. Entonces, la separación de esta fisura con la junta de estar alrededor de unos 50 metros. Esta falla normalmente es causado por el tráfico pesado y generalmente que cuando frente a estas cargas excesivas, el espesor de la losa resulta insuficiente. También se puede dar por la pérdida de soporte a la subbase o del suelo de fundación. En algunos casos también se puede ocasionar por fallas constructivas del hormigón. En severidad baja no es necesario hacer nada porque las fisuras son muy débiles. Cuando llega a severidad media se debe hacer un parche a profundidad completa. Y si es alta, con mayor razón hay que cambiar ese pedazo con una losa en todo el espesor.
Aquí también tenemos un punzonamiento que está en sentido diagonal, pero que une dos juntas, de severidad media y de severidad alta. Entonces vemos como si se hubiese golpeado la losa con algún artefacto. Es por esa es su denominación de punzonamiento. El descascaramiento o fisuración en mapa normalmente se debe por fallas constructivas. Cuando se vacía una losa, el albañil nunca debe hacer el afinado con agua y cemento, porque esa pequeña capa que utiliza el albañil para afinar, los primeros días con el sol se va a fisurar, se va a agrietar, porque su espesor no soporta los efectos de los cambios de temperatura. Entonces, normalmente va a empezar a través de esta falla constructiva. Tenemos de severidad baja cuando vemos una fisuración en forma de mapa, pero de muy poca profundidad. Luego esto se puede ir profundizando hasta llegar a una severidad media. Y finalmente a una severidad alta donde ya la separación de los pedazos de hormigón están bien pronunciados y tienen un mayor espesor. La fisuración por contracción se va a producir generalmente al principio del proceso de fraguado del hormigón. El hormigón, dentro de su contenido, tiene agua, inevitablemente tiene agua. Entonces el agua, así que se ha terminado de vaciar, se empieza a evaporar. Entonces al evaporarse el agua, se disminuye el volumen del hormigón, o sea, el hormigón se contrae. Entonces, si no tenemos las juntas adecuadamente ubicadas, esa contracción del hormigón ha de producir fisuración. Normalmente estas fisuras son muy superficiales, por eso es que no es necesario hacer ningún tipo de trabajo. Después tenemos la desportilladura de esquina. Se diferencia de la rotura de esquina porque va a abarcar cuando más unos 60 centímetros a cada lado de la junta. Entonces son pequeñas fisuras que están rompiendo la esquina. Esto principalmente se debe también al efecto de las cargas o un mal comportamiento de las juntas. Aquí tenemos que esta desportilladura ha alcanzado una mayor profundidad, mayor espesor. Y cuando se llega a la severidad alta, el hormigón que queda entre la fisura y las juntas empieza también a desintegrarse. Luego tenemos la desportilladura de juntas. Esto generalmente se va a dar en un ancho de 60 centímetros a partir de la junta. Esto también se debe a que no se ha no se ha creado una fricción importante, la fricción necesaria entre losa y losa. Quiere decir que además no se ha utilizado barras pasajuntas. Entonces, al pasar los neumáticos van rotura en el borde de la junta. Pues en este caso se ha llegado a severidad media, que todo es muy perjudicial, pero cuando se llega a severidad alta, lo que hay que hacer es cortar y reponer esta parte con un hormigón nuevo con el mismo espesor que tiene la losa. Si tienen preguntas, nada,
De todas maneras, ustedes tienen en las diapositivas estas files que las pueden ir revisando. Si se han fijado, les he mandado el contenido que debe tener el informe de evaluación. Tiene varios puntos. Y el día de entrega es el miércoles de la siguiente semana, en el horario de clases. Ahora están con tiempo y es mejor que lo hagan de inmediato para no olvidarse, además de las observaciones. Tienen que cumplir estrictamente los puntos que les pide la evaluación que van a realizar el día domingo. Buenas noches, ingeniero. Tengo una... Dime. Tenemos que hacer a nuestra elección pavimento rígido o pavimento flexible en nuestro trabajo de campo este domingo, ¿no ve? Claro, porque viene que como no hay transporte, ustedes saben que este Día del Peatón es de nivel nacional y cortan el tráfico desde las 12 de la noche del sábado, o sea, desde las 0 horas del día domingo. Entonces, para que no tengan problemas con el tráfico, ustedes van a elegir primero una avenida que muestre que tiene fallas. No puede ser que en el informe pongan que no existe ninguna falla, que no han observado nada. Entonces, si se fijan, incluso tienen que sacar los porcentajes de las áreas que están afectadas por piel de cocodrilo, por fisuras transversales y longitudinales, por ahollamiento, etc. Entonces, en Cochabamba tenemos la mayor parte es de pavimento flexible. Si es que no encuentran pavimento rígido, no importa, pero si tienen pavimento rígido, también sería bueno incorporar una evaluación de pavimento rígido. Pero eso depende de que ustedes, entiendo que han hecho el grupo entre estudiantes que tienen relativamente sus viviendas a una distancia razonable y que se van a poder reunir sin mucho problema. Tienen que cumplir estrictamente lo que dice eso. Tienen que presentar los formularios de campo, tal como en bruto, no es necesario que hagan nada. Luego de que presenten, de calificar, yo les voy a devolver para que hagan posteriormente el trabajo grande que va a ser el diseño de la sobrecarpeta. También tienen que mostrar en fotografías las fallas que han observado. Y también ustedes tienen que sacarse unas selfies para demostrar que realmente han trabajado. Otras preguntas. Buenas noches, Inge. Disculpe. La entrega dijo este Sí, adelante. miércoles que viene. Este miércoles que viene. Gracias. Si hay alguna otra duda. Aquí la diferencia es inicio del trabajo de ustedes ha de ser dentro de área urbana y van a poner como sección la parte que ustedes están evaluando. Creo que se puede dividir en 2, 3 o 4 secciones. Entonces, aquí la superficie que tiene una unidad de evaluación está en número de losas, no es en área, no es en superficie. La norma nos dice que la unidad de evaluación para pavimento rígido debe tener 20 losas más menos 8. O sea que nuestra unidad de evaluación tiene que ser un submúltiplo
del número de losas que tiene la sección. Y la condición es que sea 20 losas más menos 8. O sea, va a valer desde 12 hasta 28. Entonces, este rango nos permite realmente encontrar un valor que nos dé una cantidad de unidades de evaluación que sea exacta. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tenemos este tramo. Lo van a ir copiando. Dice que tenemos un pavimento rígido de un tramo de una avenida doble vía que tiene 2 carriles en cada dirección y tiene una longitud de 1.200 metros de largo. Tenemos que tener información necesariamente del tamaño de las losas. Dice que las losas son de 3,75 y por 4. Normalmente el ancho de la losa se va a definir por el ancho del carril. En este caso tenemos carriles, tenemos de ida y vuelta y en cada dirección tenemos 2 fajas de tránsito. Tenemos que el ancho de nuestra faja de ida es de 750 y el de retorno también de 750. Entonces automáticamente se define que el ancho de las losas va a ser 3,75, porque el ancho del carril de ida dividimos entre 2. Y nos dicen además que la longitud ha de ser 4 metros. Entonces nuestras losas son de 3,75 y una longitud de 4 metros. Para realizar este trabajo podemos dividir en 4 secciones. Entonces vamos a tener vamos a suponer que es el carril de ida. Entonces, vamos a dividir este carril que tiene 3,75. Todas van a ser iguales en cuanto a la cantidad de losas. ¿Cuánto es 1.200 entre 4? Ha de ser 300. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos 300 losas. Entonces tenemos 4 secciones de 3,75 por 1.200. Y en cada sección tenemos 300 losas. Ahora, ¿cómo podemos dividir nuestras unidades? Sabemos que tenemos 300 losas. ¿Cuántas unidades pueden caber en 300 losas? Si hacemos exactamente entre 20, o tal vez nos convendría más entre 25. ¿Cuánto sería 300 entre 25? Porque el rango está desde 12 hasta 28. Entonces 25 nos permitiría un número menor de losas. Puede ser también 20. Si son 20 losas, entonces vamos a tener 15 unidades de evaluación. ¿Está bien? Vayan bien.
Entonces, la unidad de evaluación ¿cuánto quieren? ¿De 25 o de 20? Si queremos menos unidades, sería 25. ¿Cuánto 20. es 300 entre 25? 12 unidades. 12. Tendríamos 12 unidades. Como es muy poquito, esos 12 unidades de 25 losas. O también puede ser 30 losas. Sería 15 losas de 20, ¿no? Entonces hacemos 25 losas. Entonces, en realidad, las 4 secciones se van a dividir de la misma manera. O sea, cada sección va a tener 12 unidades de 25 losas. Entonces, como aquí también podemos aplicar, pero es muy pequeño, pero para ver solamente vamos a aplicar la fórmula. A ver, ¿cómo es la fórmula? N es igual Al número de al unidades por la de desviación. unidades. ¿Cómo? Número de unidades por la desviación al cuadrado. O sea, el número de unidades en nuestro caso es 12 multiplicado por 15 al cuadrado. 15 al cuadrado es 225. Eso dividido entre es hora admisible, que es 5 al cuadrado entre 4. Es decir, 25 dividido. Y eso es más cuánto. También más la debe estar al cuadrado. O sea, sería 2. El motivo. Está bien. Entonces aquí faltaría 25 sobre 4 multiplicado por 11. Más 225. ¿Cuánto va a dar eso? $9,19. Entonces sería 10, ¿no? Siempre hemos dicho que se redondea hacia arriba. Entonces, en realidad no hemos ganado nada, ¿no? Entonces, cuanto más podremos omitir, digamos, las losas de los extremos. Pero en este caso es mejor hacer la totalidad de las unidades de evaluación porque son pocas. Nos dicen que una unidad de evaluación
nos da la unidad tipo este tipo de fallas, 5, 2, 3, 4, etc. Que vamos a ir copiando a la planilla de evaluación. Entonces dice que tenemos la falla 5, que es la deformación diferencial, los asentamientos diferenciales de severidad alta que afectan 5 losas. La falla 2, que es rotura de esquina de severidad media, afecta 3 losas. La falla 3, media, afectando a 2 losas. La falla 4, que es de severidad media, afecta a 2 losas. La falla 2 es desprendimiento de severidad baja que afecta a 3 losas. Finalmente, la falla 3, que es pumping o bombeo de severidad baja, afecta a 4 losas. ¿Cuánto es el número? Nuestro tamaño de losa es 3.75 por 4 metros. El número de losas, hemos dicho 25. Entonces tenemos la sección, digamos, 1. Son 4 secciones, ¿no? Podemos poner 1A, B, C o directamente solamente 1. Para que se diferencie podemos poner 1A. La unidad de prueba decimos que es la número 1. Entonces, ¿cuánto va a ser 5 entre 25? O sea, todo vamos a dividir entre 25, ¿no? El número de losas entre el total de losas que tiene la unidad de evaluación. En porcentaje es 20. 20, el porcentaje tiene que ser 3 entre 25%. 12. 12. Después tenemos 5, que va a ser otra vez 20. 2, ¿cuánto va a ser? 8. 8. 3 hemos visto que es 12. 2 es 8. 3 es 12. ¿Y 4 cuánto va a ser? 16. 16.
Entonces tenemos la densidad, entonces vamos a ir, igual que ayer, a los ábacos para sacar los valores de reducción, pero utilizando los ábacos que corresponden a pavimento rígido. Nuestra falla es deformación diferencial. Vamos a ver, creo que está con otro nombre. En el de ustedes aparece Inge, creo que es el de falla, hormigón 25. sí, verdad, es esa. Pues. Sería la falla 25, ¿no? Que dice falla del hormigón, ¿no? 25. Entonces entramos con la densidad y vamos hasta el nivel de severidad. La densidad es 20 y la severidad es alta. ¿Cuánto va a ser? 29. 30. 30 en realidad, ¿no? Creo que está exactamente en 30. Va a tener deformación de las fotocopias, ¿no? Pero le pondremos 30. Aprovecharemos, no tenemos otro 5, ¿no? Sería la falla 2, que es rotura de esquinas, ¿no? Es así, tenemos más claro. Entonces, ruptura de esquina que tiene una densidad de 12 y C nivel de severidad media, ¿no? Entonces entramos con 12. ¿Cuánto? En redondo sería 20, ¿no? 18, Inge, más o menos. A 18 más próximo.
El siguiente sería la falla 3 de severidad baja. $20 y severidad baja. Aquí es el 20 bronce. Entonces entramos con 20, es losa dividida. A severidad baja. 20. 20, ¿no? Utilizando el mismo, entramos al mismo ábaco con 8 de densidad y severidad media. ¿Cuánto va a dar? Sale 18. Con 8 sale 18. Sí, 18. Luego tenemos la falla 4. 12, severidad media. Es el agrietamiento en D, ¿no? Esas son las grietas de durabilidad, que es D, ¿no? ¿Cuál es? 11 más o 11. menos, sí, 11. Sería 12 con severidad media, ¿no? ¿Cuánto va a dar? 11 más o menos, ¿no? Sí, que es 11. 11. Luego tenemos la falla 14, que es punzonamiento. 8,5. ¿20? ¿Está bien? ¿Has revisado? Eh, 19. 19. Luego tenemos la falla 12, con una densidad de 12 también y severidad baja. El 12 son los popots, son los desprendimientos, ¿no? Inge, el 12 sería baches, ¿verdad? El 12 no es desprendimiento, vamos a ver esto.
Vamos a ver entre qué fallas se encuentra esto. Antes del bombeo y agregado pulido. Es esto que aparece como baches, ¿no? Sí, Sería jefe. la falla 32, que tiene un solo nivel de severidad. Lo van a notar eso en sus ábacos. Era 12 de severidad baja, ¿no? Pero en este caso tiene un solo nivel. ¿Cuánto va a dar? 4. 3. 3. Finalmente tenemos la falla 13, que es el pumping o bombeo. ¿Qué sería esto? Que está también con un solo nivel de severidad. Tenemos 16 de severidad baja. Es lo mismo en realidad porque es un solo nivel de severidad, ¿no? ¿Cuánto va a ser? 10, 11. 10. 10. ¿Cuánto? 10. Ya, bueno, 10. Entonces vamos a sacar M, que es el número mínimo de unidades o el número máximo de unidades que se deben evaluar. ¿Cuánto es nuestro valor de reducción máximo mayor? Sería 30, ¿no? Sería 1 más 9 sobre 98 más 100 menos 30, ¿no? Sí, sale 7.43. 7.43. Entonces va a ser 7 más 0.43. Quiere decir que 7 unidades van a ser enteras. La octava sería multiplicado por 0.43. Pero en este caso, ¿cuántas fallas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No se van a entrar toditas, ¿no? 8 fallas. Las 8 fallas se van a considerar. Entonces vamos a poner en orden descendente. El mayor valor sería 30. Después tenemos 20. 18. Tenemos 2 veces 18. 11.
Después de 11 sería 10 y 3, ¿no? Tres hemos dicho que tiene que ser multiplicado por 0,43. ¿Cuánto va a ser eso? 1.29. Voy a poner 1.3. Entonces, en este caso de entrada tenemos un valor de reducción menor a 2. Entonces va a ser el total, sumamos todo y vamos a tener que Q minúscula es 1 para empezar. Y el Q minúscula no sería 7. Ah, perdón, sí, es al revés, ¿no? Tienes razón. Entonces los valores mayores a 1 son 7, ¿no? Luego vamos a volverlo el siguiente valor 2 y el otro se va a mantener 1.3. Los otros valores han de ser lo mismo. En este caso, los valores mayores a 2 han de ser 6. ¿Cuánto da la suma? 127.3. 127. ¿El primero cuánto era? 127.3 el primero. El siguiente, 119.3. 119.3. Volvemos que ese otro valor también sea 2. Esto va a ser 2 y 1.3. ¿Cuánto va a ser la suma? Los valores mayores a 2 han de ser 5. 110.3. 110.3. Igual volvemos también 2. ¿Cuánto va a dar la suma? 94,3. Y 94,3. Y el número de valores mayores a 2 al ser 4. Volvemos 2, el siguiente valor. ¿Cuánto da la suma? 78.3. 78. Y el Q minúscula se reduce a 3. Volvemos 2, el siguiente valor.
¿Cuánto da la suma? $61.3. Y los valores mayores a 2 al ser 2. Y finalmente va a quedar un solo valor mayor a 2. ¿Cuánto da la suma? 43.3. Y el valor de Q se reduce a 1. Y termina ahí ese análisis. Ahora tenemos que sacar los valores de reducción corregidos, utilizando el último ábaco. Entonces el valor total de deducción va a ser 127.3 para 7. Entonces estimamos, ¿no? Tenemos 6 y 9, 7 va a estar un poquito más cerca del 6. Y sacamos el valor de deducción corregido. Eh, 62. 72. Luego hacemos para un total de 119.3 y un Q de 6. Es una rayita menos de 120, ¿no? ¿Cuánto va a dar? 61, no sé cuánto. Sí, es 61. 61. Luego hacemos para 110, para un Q minúscula de 5. Que va a estar al medio entre 4 y 5. 59. 59. Luego hacemos para 94 por un Q minúscula de 4. Cincuenta y cuatro. 54. Luego tenemos 78 con Q minúscula de 3.
50. 50. Ahora un total de 61 para un Q minúscula de 2. $46. 46. Y finalmente para 1, 43 con 1. 43. 43. Entonces, nuestro máximo valor del valor corregido, valor reducido corregido, sería 62, ¿no? Por lo tanto, el PSI, el índice de condición del pavimento, ha de ser sería 38. ¿No? ¿Qué calificación va a tener? Pobre. Entonces, la calificación de pobre. ¿No? A nosotros nos interesa la calificación de toda la sección. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar todos los PSIs de las unidades de evaluación y vamos a dividir entre el número de unidades de evaluación, que en este caso hemos dicho que va a ser ¿cuánto? 12, ¿no? 12, entonces vamos a sumar los P6 de las 12 unidades y vamos a dividir entre 12. Y eso vamos a hacer para cada sección, digamos, si tuvieran esta doble vía. Si son 2 carriles nada más, entonces vamos a sumar el PSI del carril izquierdo más el PSI del carril derecho. Y vamos a dividir entre 2. Y si fuera doble vía, tenemos 4, ha de ser la suma del PSI del carril 1 más el del carril 2 más el carril 3 más el carril 4 dividido entre 4. Y a esa suma dividido entre el 4 le vamos a dar su calificación al promedio de los P6. Si tienen preguntas, Hice una si consulta. están ahí los del grupo 1 que se han anotado para el laboratorio de pavimentos, los materiales que se requieren que les he mandado por el Classroom, tienen que dejar en el laboratorio hasta el día viernes de la siguiente semana para que puedan empezar el lunes 3. Otra condición es que los 10 que conforman el grupo tienen que estar inscritos en la materia. Ya no vamos a inscribir a nadie más, somos demasiado hartos. Entonces, los 10 tienen que estar inscritos en la materia. He visto que varios que me dieron su correo no están inscritos, entonces a esos no los he atendido. Si tienen preguntas. Dije, el Q minúscula para pavimento rígido tiene que ser para mayores o valores mayores a 1, ¿verdad? No es igual 2. Ah, es igual que pavimento flexible. Es exacto, igual que pavimento flexible. Ahí está bien, gracias. Disculpe, Si hay otras ingeniero, preguntas. una Sí, duda. dime. ¿Ya envió la invitación a los que le dimos la lista en la anterior clase? Le he mandado a los que están inscritos. Yo estoy actualmente inscrito en la materia, pero no me ha llegado nada, ingeniero. ¿Qué te llamas? Mamani Abel. No sé, a ver, ahorita vamos a ver.